Muy bien, pues ahora correspondería terminar la consecuencia, ¿no es cierto? O la reacción que se tiene ante este anuncio tan novedoso, tan contundente, en función de la persona de Jesús, ¿verdad? Al que eh, fue muerto o lo mataron. ¿Alguien quiere leer, por favor, ahora del versículo 37 al 42? Estamos en Hechos 2, 37 al 42. Liti, por favor. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos los oyentes, sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. ¿Hasta ahí? Sí, hasta, no, el 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Amén. Muy bien, gracias. Este, ¿qué es lo que vemos aquí, queridos alumnos? Bueno, eh, en primer lugar, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, les llegó las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo judíos que aceptaron, ¿verdad? Que aceptaron el mensaje de Jesús. Es decir, no todos los judíos terminan siendo, rechazando esta parte. Y entonces hay una pregunta, ¿qué haremos? El versículo 38, queridos alumnos, se puede dividir en 4 bloques, ¿verdad? Los dos bloques primeros tienen que ver con acciones individuales, con decisiones propias. Y los otros 2 bloques que encontramos en el versículo 38 es las consecuencias que se tienen de estas decisiones, ¿verdad? Entonces, en el primer bloque, que tiene que ver con decisiones propias, Pedro les dice, arrepiéntanse. Esta metanoia, ¿verdad? Que es la palabra que aparece, metanoia, cambio de mente, cambio de forma de pensar, nace de una decisión propia, ¿verdad? Nadie puede arrepentirse por el otro. Cada uno se tiene que reconocer que debe haber un cambio en su vida. Y la otra decisión particular es bautizarse, ¿verdad? Bautizarse. Y este bautismo, pues evidentemente también nace de una voluntad propia. Y fíjense cómo entre estos 2 bloques que les comento está la observación del profeta Joel. Dijo el profeta Joel, según Lucas, en el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién recibe ahora este título doble del Salvador y del Mesías? Es como el punto central de estos 2 grandes bloques, ¿verdad? ¿Quién es el punto central o el parteaguas entre estos 2 grandes bloques? Pues la salvación en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces dijimos, en el primer bloque tiene que ver con las decisiones propias.
Y el segundo bloque tiene que ver con las consecuencias de esas decisiones. ¿Cuál es la primera de ellas? El perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Cuál es la segunda consecuencia? El recibimiento del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo esta dinámica que presenta Pedro en 4 partes, diríamos, el centro de ello sigue siendo Jesucristo. El que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo, ¿no? Bueno, la otra observación del comentario es el versículo 40. Este discurso evidentemente es un discurso elaborado por parte de Lucas. Lucas elabora este discurso porque, acuérdense, este discurso que dice Pedro es muchos años después de que se escribe el Evangelio el Evangelio de Lucas o el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo lo podemos notar? Porque el versículo 40 nos dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba. ¿Qué otras palabras? No sabemos. ¿Qué otra cosa dijo? Tampoco sabemos. Seguramente Lucas, sus fuentes, pues tampoco le supieron decir muy bien qué más dijo Pedro. Pero fíjense cómo Lucas resume lo que escuchó de 1000 personas o 3000 y dijo, bueno, él terminaba diciéndoles, sed salvos de esta perversa generación. Son palabras que vienen como un poco discordantes. No sé si ustedes lo notan, ¿verdad? El sermón viene elaborado de una manera muy estructurada, muy bien plasmada, ¿verdad? Y es como que en la conclusión choca el sermón, Pedro. Choca el sermón, porque entonces nos mete otra idea que tiene que ver con la generación perversa o la generación malvada. En otras versiones dice, sálvense de esta generación perversa. No sé si ustedes tengan otra versión. Bueno, entonces vemos aquí cómo la tradición oral juega un papel importante, ¿verdad? La tradición oral juega un papel importante porque si bien es cierto, Lucas recoge muchos de los datos para elaborar este sermón, hay otros que no, y lo único que hace es como un resumen, decir, bueno, todo aquello que dijo se podía resumir en sean salvos de esta perversa generación. Bueno, después viene lo que es el bautismo de las personas. Muchos consideran que este bautismo no fue literal. ¿Por qué creen ustedes que este bautismo no haya sido literal? Yo una vez me tocó bautizar como a 15 personas, hermanos. Yo estaba muerto ya. Ya no quería más bautizar a nadie. Hermana Rosalba, ¿por qué cree que este bautismo? Pues yo iba a decir por la cantidad, hermano, 3000. Entonces, Sí, igual Alan dice por la cantidad de personas. Pues imagínense, porque el texto no nos dice ni quién bautizó, ¿verdad? Y no dice dónde bautiza. Están en Jerusalén. Tampoco es que Jerusalén fluyen los ríos para todos lados. Pero la verdad es que la mayoría de los eruditos consideran que sí fue un bautismo literal. O sea, sí se bautizaron. No sabemos cómo. Hay algunos eruditos que cuentan algunos ríos que por ahí pasaban. Yo concuerdo con esto. No creo que esto sea simbólico. Concuerdo con esto porque esto es lo que Pedro les dijo como fuente de restauración. Y vemos que la palabra bautismo significa sumersión, significa sumergir. Entonces, yo considero que sí se llevó a cabo este bautismo. No sé quién lo hizo, si fue Pedro, si fueron los discípulos, si fueron... Les planto una duda, ¿puede ser? Dice Alan, el tiempo que lleva y además para que una persona lo haga es medio difícil, sí. Dice, pero no fue en un día, pudo haber sido en un tiempo determinado. Claro, claro, claro. Podrá haber argumentos a favor e en contra. Yo me inclino en que el bautismo sí fue literal, sí, sí se llevó a cabo. En la palabra dice aquel mismo día. ¿Eh? En la palabra, en la Biblia dice que aquel mismo día no era un tiempo prudencial. O sea,
Sí, tal vez pueda ser una forma retórica de decir, Ya. y en aquel mismo día la gente aceptó, o sea, la aceptación de la salvación es en ese momento, es instantánea. Bueno, justo yo iba a comentar que lo que decía Alan, para mí fue literal, sí, pero no fue en ese mismo día o en ese mismo momento. Lo que pasa, por ejemplo, acá mucho en Argentina, ¿no? En los campamentos que a veces suelen realizarse o en los encuentros, hay gente que manifiesta su deseo de recibir a Jesús, pero no se bautizan en ese momento, en ese día, sino se hace todo un programa tiempo después y esa gente que aceptó el día atrás se le busca y se hace, se realiza el bautismo. No precisaba quizás ser en ese momento. Pienso que pudo haber sido así, ¿no? La Mm. gente manifestó su deseo de convertirse a Jesús, pero se bautizó después o en otro momento, otro día, no sé. No, yo me inclino más a que fue en ese momento, aunque no en una línea de tiempo que no sabemos cuánto tiempo habrá durado este bautismo, pero entiendo que fue algo sorprendente, tan es así que Lucas lo registra. Y siento que el hecho de irse en aquel día tiene que más ver con la reacción instantánea que tienen los judíos de aceptar a Jesús. O sea, el hecho de decir, y en aquel día no queda duda, ¿verdad? No queda duda. Porque si hubiera dicho, bueno, en aquel día, pero después se bautizaron, después de un mes, 2 meses, 5 meses, entonces no se cumplen los 4 bloques que comenté del versículo 38. Me inclino más a que haya sido literal. No sé cómo, pero literal. Liti, Sí, más o menos lo mismo iba a decir yo, que en ese momento, en ese día, en esa disertación de Pedro, hubo un real convencimiento porque había Espíritu Santo. O sea, yo me inclino más a eso, que las personas tenían un convencimiento total de que sí iban a seguir y fueron contados ya con eso como que dieron el primer paso. ujú, que vendría a ser como la reacción ante la llenura del Espíritu Santo. Claro, claro, porque está hablando, estamos saliendo de una llegada del Espíritu Santo, entonces el impacto. Claro. Entonces, para que llegue el Espíritu Santo, dice, según Pedro, debe arrepentirse, bautizarse, perdona el pecado y recibes el don del Espíritu. Karina. Sí, para mí también es literal, me inclino para esa parte, pero tal vez no lo hicieron el bautismo como lo hacemos nosotros hoy en día con tantos protocolos, sino que entraban, los bautizaban y salían, entraban, bautizaban y salían. Ujú, ujú, Y ujú. por ahí en este tiempo, en un día, sí se puede bautizar tanta gente. Sí, sí, y yo pienso lo mismo, sí, no hacían un culto de 3 horas, ¿viste? Y demás, y nada, o sea, era bautizarse. Yo pienso lo mismo, ¿verdad? Yo pienso lo mismo, que sí hubo el bautismo literalmente. Eh, vos dijiste algo más, o sea, que se puede bautizar a 3000 personas. La duda que les planto, no sé si yo tengo una respuesta, pero la duda que les planto, ¿los discípulos fueron bautizados? Debemos Dicen- Buena suponer que pregunta. sí, hermano. Suponemos que sí. Quieren el Espíritu Santo. Pedíamos que no hicieras preguntas complicadas. Al menos los que primero fueron discípulos de Juan, seguro que sí. Claro, pero ellos eran bautizados en el bautismo de Juan. Qué interesante. Bueno, o sea, yo les digo, les dejo la duda, nada más ahí, porque hoy pensaríamos y diríamos, no, solo el pastor puede bautizar, ¿verdad? Nadie más puede bautizar. Y si Jesús fue bautizado como ellos, no. No sé, se las dejo ahí picando, ¿viste? Eh, bueno, cierro la esa, investiguen un poquitito, pregunten, ¿verdad? Y lo planteamos en otro momento. Bueno, solo cierro esta lectura diciendo que hay un salto fenomenal de los números, ¿verdad? ¿Con cuántos iniciamos? 120.
Iniciamos con 120 y terminamos con 3.000. 3,000 personas, ¿verdad? Con 3,000 personas. Eso significa, en términos del autor del libro, que el evangelio está creciendo, que se está expandiendo por el actuar del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos entonces ahora del 42. Dejé que leyeran el 42, pero no más era el 41. Vamos al siguiente bloque, del 42 al 47. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Hermano. Gracias. Desde el 42, sí. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, querida hermana Rosalba. Bueno, pregunta. ¿Cómo creen que está estructurado este relato que, según mi Biblia, acá habla acerca de la vida de los primeros cristianos? A ver si su ojo se ha afinado un poquitito y pueden ver cómo está estructurada literariamente o esquematizado de manera literaria esta pequeñísima narración idílica, romántica, ideal, perfecta, ¿verdad? De esto. ¿Cómo está estructurado? Sé que no es fácil Creo que la ahí dibujar. ¿Sí? ¿Quién? yo, ¿Sí? Betty, Sí, Betty, adelante. creo que dice el título La vida de los primeros cristianos. Ujú, Yo creo que ahí esos que se bautizaron eran los primeros cristianos, ¿no? ujú. Y, y esto de que vendían sus propiedades y sus bienes, yo creo que no es tan así, no es literal, porque yo me acuerdo en un estudio que tuvimos que ellos pensaban que Cristo vendría en esos tiempos, ¿no? Ujú. ¿Y para qué iban a tener posesiones? Más o Ok, menos en esa mirada ellos vendían y repartían sus propiedades. ok, Eso es lo bueno, que yo puedo ver. gracias, gracias, Betty, sí, cómo no. ¿Alguien más? Yo veo donde menciona entre ellas que, bueno, ellos participaban juntos y comían juntos y perseveraban, ¿no? Y entre ellas era la cena del Señor y la oración. Viéndolo que, bueno, la cena del Señor que anunciamos su regreso, ¿no? Que esperamos su venida, ¿no? Entonces ¿Mm? puedo pensar que ellos seguían anunciando eso en la cual habían creído y, bueno, y perseveraban en la oración, que era un punto importante para ellos. Ok, muy bien. Alan dice, vendían sus propiedades según las necesidades de cada persona, no todas sus pertenencias. Bueno, podríamos aclarar ese punto también, interesante. No está diciendo que vendían todo, solo dice vendían sus propiedades, sus bienes. Uno entendería que venderían todo, dice sus propiedades, no dice parte de sus propiedades, pero bueno, cabría también esta posibilidad. Bueno, miren, para no complicar el tema, el versículo 42 es la clave porque el versículo 42 nos está dando los títulos de lo que va a decir el 43 al 47. ¿Verdad? Ese es el esquema literario que utiliza Lucas.
Lucas nos va a presentar 4 grandes rasgos de la vida de estas personas que se convirtieron, ¿ya? Entonces, el primero de ellos, según el 44, el 42, el primer rasgo es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. Segundo rasgo, en la comunión unos con otros. Tercer rasgo, en el partimiento del pan. Cuarto rasgo, en la oración. Estos 4 elementos que aparecen en el versículo 42 los va a explicar Lucas del 43 al 47, ¿verdad? Son como títulos que Lucas va a plantear como rasgos distintivos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a desarrollar uno por uno. El primero de ellos, entonces, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera característica de la comunidad es que escuchaban asiduamente o continuamente la enseñanza de los apóstoles. La pregunta aquí es curiosa, hermanos, porque la respuesta que da en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué vemos aquí de extraño? Pues que a nosotros nos hubiera gustado saber cuál era la doctrina de los apóstoles, ¿no? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pero no lo dice. No sabemos cuál era la enseñanza que los apóstoles daban. Así que los apóstoles eran muy importantes para la comunidad, pero lo hacía, según este texto, por 2 causas, por la enseñanza y los prodigios que realizaban. Si se dan cuenta, aquí habla en términos plural. Quiere decir que las tradiciones cristianas decían que los demás apóstoles también hacían prodigios o milagros, ¿verdad? Y este texto va a dar pie a la curación del cojo que viene en el capítulo 3. Es decir, nosotros pensaríamos que la enseñanza y el milagro van de la mano. No nos dice la enseñanza, pero ¿qué creen ustedes que haya sido la enseñanza de los apóstoles? Porque se perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál enseñanza? No tenemos rastro. Solamente Lucas lo único que atina a decir es que estos apóstoles no solo enseñaban, sino hacían señales y maravillas. Bueno, la señal y maravilla ya la vamos a platicar en el capítulo 3, en la curación del cojo, pero la pregunta ahora es, ¿qué creen que enseñaban los apóstoles? Yo pienso que la enseñanza que recibió de Cristo, de hecho, enseñaban lo que aprendieron de Jesús y lo que Jesús más dijo, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que de ahí sale todas las enseñanzas de Cristo. Ok, muy bien. ¿Quién más? Y comparto lo que decía Doris Megano, en que incluía todo lo que Jesús había enseñado durante su ministerio y especialmente la parte del evangelio, ¿no? Este evangelio se centraba precisamente en su muerte, en su resurrección y creo que esa era la enseñanza que ellos también compartían. No sé. Ok. Tenían esa autoridad, todo, no sé, me parece que esa era la parte de lo que ellos enseñaban, ¿no? Alandiz opino que hacían. Ok. A ver, para corregir y para guiar la respuesta. Esta enseñanza que aparece aquí de los apóstoles fue basada en la tradición oral o en la tradición escrita. Bueno, Alan nos corrige y dice, bueno, que hacían lo que él mismo les pidió, que fueran y hagan discípulos. Ok, estamos ahí. Es un campo muy amplio de lo que podríamos decir. Pero un poco la respuesta vendría en esta pregunta que les hago. ¿Sí, Dina? Sí, que sería la tradición oral. Claro, claro, porque hasta ese momento, como sabemos, no había escritura, ¿verdad? Ahora, No había, permiso, Sí. no había Nuevo Testamento, pero No. viste como Lucas
igual menciona el Antiguo Testamento, a Joel y a los Salmos. Ellos igual respaldaban lo que sabían con el Antiguo Testamento. Claro, Claro, claro. Lo yo me interpretaban. refería, yo me refería a la tradición oral en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Exactamente, exactamente. Ese era el punto, ¿verdad? Que iba a aclarar. No era que los discípulos no conocían el Antiguo Testamento. Ya vemos que Pedro cita el Antiguo Testamento para esto. Pero aquí dicen que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que tenía que ver con Jesús. Ahora, ¿quién nos puede dar una luz al respecto? ¿Quién podría darnos una pista de lo que decía la tradición oral, ¿verdad? Sobre esto? Y el que nos puede Mateo, ayudar, ¿eh? no, en Mateo, perdón, No, 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 Mateo. no. Recuerden que Mateo ya es mucho tiempo después. Mateo se escribe en el 70, más o menos, ¿no? No. Y Pablo es el que nos va a ayudar. Vean, este pasaje ya lo vimos, pero solo para que ahora lo asumamos y creo o creemos que esta era la enseñanza de los apóstoles en la que perseveraban, porque vemos en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, tradición oral. ¿Va? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Si alguien quiere leerlo, primero a los Corintios. ¿Alguien que no haya leído? A ver, por ahí, si hay alguien que no ha leído. Dina, Doris, Karina, Leo por 15, favor. 3 y 4. Sí, Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. gracias. ¿Qué estamos aquí? ¿Ante qué estamos? Pues ante la presencia de tradición oral. Porque Pablo dice, yo les voy a poner por escrito ahora lo que yo algún día recibí, tradición oral. Y si lo unimos a la experiencia que él nos cuenta de Gálatas, que él dice que estuvo 15 días con Pedro y también con, ¿quién era el otro? No sé si Santiago o Juan, uno de ellos dos. Pues evidentemente él recibió esta tradición oral de lo que ellos predicaban. Entonces, si asumimos que Pablo escuchó de Pedro directamente este mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, podríamos entender que la doctrina que predicaban los apóstoles tenía que ver con esta muerte y resurrección de Jesús. Y lo unimos ahora con Doris, que decía que todo esto estaba respaldado con las Escrituras. Entonces, ahí podríamos entender que esta sería la doctrina en la que o la enseñanza que perseveraban los apóstoles. ¿Me di a entender con esto, hermanos? ¿Sí? Bueno. Segundo rasgo. Dice, el segundo es, los creyentes, el versículo 42 dice, en la comunión unos con otros. El segundo rasgo que encontramos aquí es la solidaridad y el compartir los bienes, ¿verdad? La solidaridad y el compartir los bienes. Esto viene en el versículo 44, la explicación, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartía todos según la necesidad de cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Vemos claramente que lo que quiere decir, aparte de que sí, evidentemente las comunidades cristianas tenían mucho que ver con con que Jesús iba a venir pronto, ¿verdad? Iba a venir pronto. Pero evidentemente esto más pasa en el hecho de que cuando uno acepta a Jesucristo, tu hermano importa, ¿verdad? Tu hermano importa.
¿Cómo fue conocido Jesús en relación a este punto? Voy a ver si encuentro el texto porque no lo tengo muy claro. Sé que está en Hechos, pero permítanme ver si lo encuentro. De cómo entendían a Jesús en este tema. Bueno, les voy a decir para que ustedes me ayuden a buscarlo, donde dice, Jesús fue un hombre poderoso en obras y que pasó haciendo el bien a todos. Más o menos dice así el texto. Sé que está en Hechos. Ya lo encontré, hermano. Ah, sí, ¿dónde está Hechos 10, creo que es. Ah, 38. ajá, claro. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes. Entonces, la primera característica que tienen los cristianos, ¿verdad? Es que ellos terminan haciendo el bien a su hermano. Más allá de que si esto pudo haber sido, algunos autores consideran que fue de manera literal, porque como decían, si Jesús ya viene mañana, pues ¿para qué necesitamos tantos bienes, verdad? Sin embargo, evidentemente hay un sentido de fraternidad, de solidaridad, de ver al otro. Recuerden que el Evangelio de Jesús tiene que ver con el hermano, ¿verdad? Con el otro, con el prójimo. Y eso es lo que nos enseña esto. Tercer rasgo, versículo 42, dice, en el partimiento del pan. ¿Dónde lo encontramos la explicación? En el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí vemos dos elementos importantes, ¿verdad, hermanos? ¿Cuáles son? Déjenme ver si en algunas versiones ya nos lo aclara. Si ustedes tienen otra versión, ya les va a aclarar lo que estoy preguntando en el versículo 46. Aquí tenemos dos símbolos o dos elementos. Comunión puede ser uno. Sí, porque perseveraban juntos, pero ¿cómo se traducía esa comunión? Ahí está la pregunta. Gracias, Betty. Generosidad, No. no. A ver, tal vez yo estoy equivocado. La pregunta es, ¿cómo este rasgo de el partimiento del pan, ¿verdad? Tiene dos elementos muy importantes. ¿Alguien quiere leer el versículo en otra versión que no sea Reina Valera? Ahí nos va a Leo, ayudar. Sí, por favor. el 46, ¿sí? Todos los 46. días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, no me ayuda mucho esa versión, Doris, pero voy a leer en esta. Leo otro. Por favor. NTV Sí, dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y con gran gozo y generosidad. muy La bien. nueva versión internacional dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La Eucaristía y la comida común, diríamos, ¿verdad? Coinonía sería, ¿no? Claro, la coinonía es esta comunión que se traduce o que se vive en la cena del Señor y en la comida. A ver, esto es bien interesante y yo pido perdón por si alguien va a chocar lo que yo le voy a decir, pero ojalá y podamos profundizar en la reflexión. Yo crecí en una iglesia donde decían, y hay varios hermanos que quiero mucho, pero que eran así,
que cuando celebrábamos la Cena del Señor, listo, no se tenía que hacer nada, ningún convivio, ninguna comida, y incluso hay hermanos todavía que después de tomar el pan y el jugo de la vid o el vino, no cenan en su casa. Se van directamente con eso porque sienten que son pues elementos sagrados que hay que guardar y que hay que tener, ¿no? Hay muchos conflictos en las iglesias porque hay hermanos que dicen, no, después de la Cena del Señor no hay que hacer nada, ¿verdad? Hay que irnos a nuestras casas y nada. Cuando yo entendí este texto, siendo pastor, dije no, ¿verdad? Dije no. Entonces, nosotros, yo acostumbro que después de la Cena del Señor en las iglesias hacemos una comilona, traemos todo, traemos a la canasta aquí. En México se cocinaba en la noche después de la cena y después de la cena hacemos, hermanos, una comunión. El texto nos está diciendo, ¿verdad?, que las dos cosas están unidas. ¿Por qué? Miren, la Cena del Señor o la Eucaristía, que es el partimiento del pan, era una experiencia comunitaria que armaba comunión. Ahora, la comida, ¿no? La comida normal que ustedes y yo, por cierto, ya tenemos que ir a cocinar, pero ya tengo hambre. En el contexto bíblico, el acto de comer era sagrado. Ustedes van a ver comida o mesas de comida en todo el texto bíblico, porque la comida era el momento más importante del día, era el momento donde la gente tenía una conexión muy importante. ¿Por qué creen que el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa, no, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? O sea, el salmista está diciendo, allá afuera hay los tipos que me están queriendo matar, pero yo quiero comer. Poneme la mesa, poneme la comida, porque voy a comer, ¿verdad? Incluso la Cena del Señor, la que celebra el Señor Jesús, está unida a la comida, porque dice que después de que hubieron cenado, se hizo ese acto, ¿verdad? Entonces, los dos elementos, Eucaristía con la comida común, cuando se funden, crean comunión, crean comunidad, ¿verdad? Entonces, si alguien me pregunta, pastor, ¿está mal hacer una convivencia después de la Cena del Señor? Yo digo, no, tenemos que hacerla, porque es en ese momento donde celebramos, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la salvación en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, el hecho de que nosotros comamos el pan consagrado, el vino consagrado, no significa que después si nosotros nos comemos una pizza o nos comemos una empanada o 2 o 3 o 4, rompemos con lo sacrosanto de lo que hemos comido, en lo absoluto. Porque recuerden que la iglesia no está en el pan y en el vino, sino en la comunión de todos nosotros. Por eso dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hacía la Eucaristía o la Cena del Señor y después cenaban. Así es que bueno, hermanos, si hay alguien aquí que tiene esta idea, yo lo respeto, por favor, no se ofendan ni nada por el estilo, pero entiendo que la comida en términos de lo que significa este evento es comunitaria, es koinonía, lo que decía Marisa, ¿no? Una verdadera koinonía. Bueno, no me crucifiquen por eso. Hermano, yo pienso igual que usted. Ah, bueno, gracias, Betty. Entonces que nos crucifiquen a los dos, de últimas. Porque son símbolos, ¿no? Si no estamos idolatrando al pan y al vino, ¿no? Claro. Símbolos que nosotros tenemos que participar. Ahora, nuestro alimento también es por bendición de Dios. Tenemos que alimentarnos y compartir con nuestros hermanos ese día. Para mí es una fiesta, es de alegría. Ya lo dijo usted mejor que yo. Claro, panza llena, corazón contento. No nos queda gana de pelear. Pero, ¿ustedes en sus congregaciones hacen comida después de la cena o no? Acá en Andresito sí solemos hacer.
No, me imagino, los andreseños no iban a perdonar ese tema. Nosotros Cada en Loma paso, Verde no. Se reparte nosotros todo en- lo que quedan. Perdón. No, no, Todo está lo, bien, Liti. perdón. A ver, Todas Liti. las No, uvas, en todo el Pilar pan, y todo. Y Ok, Sí, acá Karina. no se, que Karina. termine Liti de hablar. No, dice que ahí en Loma Verde reparten las uvas y el pan y todo, pero no se quedan a cenar. No, no hay una convivencia. Bueno, nosotros en Praderas y Pilar, que siempre hacemos juntos, sí, se hace. Se hace la convivencia después, Muy bien, después de la cena. perfecto. Dina, en La Paz, ¿cómo andan? no, yo estoy en Maciá. Ay, en Macías, En perdón, Maciá perdón. no estoy en La Paz. se hace. Ah, en Macías no se hace. ¿Allá en Colombia, hermana Rosalba, se acostumbra o no? Sí, hermano, sí, señor. Después de la cena tenemos una comida extra. Sí, señor. Unas Compartimos. arepitas. Ay, ay, ay. Porque, pero fíjense ustedes, hermanos, luego hay pastores, con el debido respeto para mis compañeros pastores, que dan un cachito de pan, ¿viste? Uno lleva un hambre de aquellas, te dan un cachito de pan, ¿no? Aquí en El Dorado les damos media tableta a cada uno. Coman, hermano, vamos a comer. Así que yo siempre pido mucho pan para que la gente coma, porque a veces dan re poquitito, che. No sé en sus iglesias, pero aquí en El Dorado no. Usted sabe que acá una vuelta siempre cuando entré a la iglesia no nos acostumbraba a hacer cena post Santa Cena, ¿no? Y después sí se empezó a implementar y en cierta oportunidad no se hizo, solamente se sirvió la Santa Cena nada más. Eso quedó tan frío, tan vacío, parece como que no, es lindo compartir después, estar. A mí que me gusta tener visita, yo siempre digo, es lindo compartir, es muy bueno, es de bendición compartir con las personas, estar en la mesa, sentar, rodear, charlar, hablar de la vida ajena. Ah, Bueno, ahí no no, tanto, es lindo. ¿viste? Es lindo compartir. A mí me encanta compartir. A mí me gusta invitar gente, me gusta compartir, me gusta que haya gente en mi casa, me gusta compartir en todos los momentos. Y en la iglesia también, me gustan las convivencias. Bueno, Eso une al grupo. O sea, como que vos tenés momento para charlar cosas de todo un poco. Porque si no, vas al sábado a la iglesia, que el culto, que esto y aquello, cada uno a su casa, y eso es un momento de convivencia, la palabra ya lo dice, ¿no? Y en todos los sentidos, ya sea de comida, de charlas, de estar juntos, a mí me gusta, yo disfruto mucho eso. y es que escúchenme, hermanos, el Señor Jesús le encantaba comer. Yo creo que Jesús tenía panza. Yo estoy completamente seguro que el Señor tenía sus rollitos. No, no era tan flaquito el Señor, me parece, porque le morfaba el Señor. Este, eh, No de esas ideas porque mi marido no quiere bajar, ¿eh? y qué sé yo, Va a ya. decir, no sé cómo Jesús va a decir. Pero más vale, pero ustedes piensan que los judíos no comían, si esos cristianos comían que daba miedo. se tomaban una buena copa también, Claro, no siempre había vino. claro, claro. Entonces, bueno, Alan dice cuando dirigió la cena, le dijo que nadie quería tener cara triste, que era una fiesta. Sí, a veces pensamos Imagínense, eso. Pero no olvidemos que es un imagínense, acto, perdón, Betty. perdón, perdón. Imagínense la gran cena que no va a preparar Jesús. No, ¿sabe qué? Ahí no va a estar triste. Ahí dicen que las bodas del Cordero, según Apocalipsis, van a ser con asado al espeto. Con eso les digo todo. Y yo lo que les iba a decir, al Señor Jesús le encantaba, ¿viste? No, le iba a decir el comentario de Alan, no debemos perder la solemnidad del acto, porque estamos ante un acto solemne, un acto santo, ¿verdad? Pero eso no nos quita la alegría, el gozo de la salvación. Más que la alegría, creo que el gozo de la salvación, ¿verdad? Porque no estamos celebrando un difunto, estamos celebrando a alguien que ha resucitado, que esa es la fe cristiana, ¿verdad? Bueno, finalmente, queridos alumnos, el último rasgo es, dice el versículo 42, en la oración, ¿verdad? Y
el versículo 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y el 47, ¿qué hacían en el templo? Alababan a Dios y tenía favor con todo el pueblo. El Señor alababan a Dios y tenía favor con todo el pueblo. Un dato curioso aquí, hermanos, es que, ¿por qué están en el templo? Si ustedes se acuerdan cómo terminó el Evangelio de Juan, vamos a ver que los discípulos estaban escondidos en la casa, a piedra y lodo. Ni idea tenían de ir al templo. Ellos ponían un pie en el templo y iban a terminar matándolos. Pero ahora los vemos en el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora los vemos ya en el templo. Dicen que estaban en el templo. Bueno, dos razones. Primera, porque ya había venido el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos ya tenían el poder y la autoridad. Ya no tenían miedo. Ya no tenían más temor. El Espíritu Santo les dio el poder, la fortaleza, etc. Entonces, por eso estaban en el templo, porque ya el Espíritu Santo estaba en ellos. Y la segunda razón es que, como buenos judíos que querían alcanzar a otros, pues tenían que seguir compartiendo esta práctica que ellos tenían de ir al templo, ¿no es cierto? Pero con una visión ya no en el templo, sino en Jesús. Entonces, eso les abría el testimonio ante sus propios compatriotas judíos, ¿verdad? Entonces, los discípulos decían, mira, nosotros seguimos viniendo al templo, solamente que ahora predicamos al Cristo resucitado. Y eso les permitía, como estrategia, hacer que la gente les escuchara. Porque si hubieran visto y decían, no, yo al templo nunca voy a ir, ese templo está maldito, que no sé qué, entonces eso no les iba a permitir tener la apertura con sus propios compatriotas. ¿Ok? Y así cerramos el capítulo 2. ¿Cómo cerramos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en este último parrafito estamos nosotros. Nosotros estamos en este último renglón. Nos hemos añadido a la iglesia porque hemos sido salvos por Jesucristo. Nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, se han perdonado nuestros pecados y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito. Muy bien. Preguntas, hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase, ya no nos dio tiempo, pero está bien, porque la curación del cojo viene todo en el capítulo 3, es un largo asunto porque este hecho nos abarca los 2 capítulos, vamos a ver si la próxima semana, sí, ¿verdad? La próxima semana abarcamos el capítulo 3 y 4. Luego vendrían Anías y Zafira, la elección de los diáconos, el discursísimo de Esteban, que es maravilloso. No vamos a llegar a mucho, pero bueno, al menos con que les despierta a ustedes el interés de seguir investigando y viendo, me doy por bien servido. Bueno, preguntas, hermanos, hermanas, comentarios, dudas. ¿Todo bien? ¿Se pudo entender un poco la clase? ¿Sí? Bueno, Alan me dijo que sí. Gracias, Alan. Muy lindo, hermano. Bien explicadito. Gracias, Betty. Pues nos vemos, hermanos, hermanas, Dios mediante, la próxima semana. Cuídense mucho, feliz fin de semana, perseveren en la oración, ¿verdad? Perseveren en la oración. Dios los bendiga. Nos vemos esta noche, hermano.